8 de la mañana con 36 minutos y ya tenemos aquí nuestro estudio. En nuestro regio estudio de la redacción, nuestro mesón de radio. Sí. A Lucas del Villar, exdirector nacional de CERNAC, socio de Aninat Abogados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Lucas. Buenos días, Lucas. Buenos días, Orlando Silva con la agenda económica. Pero además, Orlando, que es de la casa. Sí. Identificable desde la distancia. Y hablando del tema que ha sido el tema durante los últimos días, que han sido, por supuesto, ustedes lo han estado conversando durante toda esta mañana, la situación de los cortes de energía, los cortes del suministro eléctrico, que comenzaron el día jueves en la noche y ya hay todavía una cantidad increíble de clientes que todavía no recuperan su energía. Y ayer 137.446 hogares, para ser precisos. Esa es la cifra actualizada. Y ayer, durante la tarde, conocimos que el CERNAC, por supuesto, inició este procedimiento voluntario con las empresas eléctricas, particularmente Enel, que es la que tiene la mayor cantidad de clientes, para lograr un acuerdo de compensación con los clientes. Y por eso queremos hablar con Lucas del Villar. Ya lo presentó Fernando, socio de Aninat Abogado, exdirector del CERNAC. Lucas, quiero comenzar consultándote hoy día. Este es un procedimiento que es relativamente nuevo. Tenemos poca experiencia. ¿En qué consiste? ¿Cuánto podría durar? A grandes rasgos, en general, contextualizanos de qué se trata. Bueno, un procedimiento nuevo que reemplaza el juicio colectivo, es decir, evita una discusión larga, evita también el pago de multas y busca solamente compensaciones en una negociación en la cual pueden participar también los afectados, acompañando evidentemente sus reclamos, y durante 3 a 6 meses. Partió el año 2019, por tanto el corte del 2017, algo hablábamos de él, relativo a nieve, digamos, pero también a temporal, se resolvió a través de un procedimiento colectivo. Si fracasa, ya se puede iniciar un juicio colectivo, que ese demora bastante más. Y este procedimiento voluntario busca compensaciones para los consumidores, conformando grupos y subgrupos de afectación. Y es un gran desafío, sobre todo que el evento todavía no termina. Y por eso, digamos, es un gran desafío también poder establecer un monto que logre satisfacer todos los intereses de los afectados. Lucas, acá tenemos, ¿quiénes de los afectados van a poder hacerse parte de esto? Porque tenemos gente que lleva 5 días sin luz, pero hubo algunos que estuvieron 3 días sin luz y les volvió, otros que estuvieron 1 día o 2 días. ¿Quiénes van a poder hacerse parte? ¿Quiénes podrían eventualmente hacerse parte? Bueno, primero hay que partir señalando que la normativa sectorial establece una compensación por la falta de continuidad de servicio. Hay un umbral de sobre 9 horas que a mi juicio se podría revisar, ¿cierto?, hoy en día, y establece una compensación. El año 2019... ¿Revisar, perdona, a la baja o a la alza? O sea, que después de menos horas de servicio sí, menos horas, porque yo creo que es un umbral bastante alto, sobre todo que hoy en día los servicios básicos de alguna forma se interrelacionan, ¿cierto? Porque hay personas que no tienen electricidad y no pueden tener agua caliente, no pueden tener agua en algunos sectores, y recordemos que el año 2019 esta misma reforma incorporó también los servicios de telecomunicaciones, que hoy en día son esenciales, digamos, sobre todo después de la pandemia. Y hay una interrelación entre ellos, porque si no tienes energía, no tienes telecomunicaciones, y así suma y sigue, ¿cierto? Entonces, se buscó el año 2019 estandarizar una compensación automática, legalmente tasada, ¿ya? Y se estableció para servicios sanitarios, por ejemplo, que se paga un umbral, pero en materia eléctrica se paga un umbral más bajo porque la norma sectorial establece otro tipo de compensación. Perfecto. Entonces, lo que se persiguió el año 2019 era una misma fórmula de cálculo, que era básicamente 3 días de corte, el equivalente al valor de la cuenta mensual anterior de esa familia. Correcto. Pero la verdad es que en materia eléctrica se aplica una norma sectorial, al menos esa compensación, que es el corte injustificado. Correcto. Luca, estamos con Lucas del Villar, que fue director del CERNAC, que es socio de Aninat Abogados. Anoche Mónica Rincón entrevistó a Andrés Herrera, ¿no?, el actual director del CERNAC. Así es. Y le preguntó si acaso era un buen negocio dar un mal servicio. Y el director del CERNAC le dijo que sí, que parece que sí. ¿Tú estás de acuerdo que cuando se trata de empresas distribuidoras de electricidad, esa es la realidad? ¿Que les sale más a cuenta pagar las multas que hacer las inversiones necesarias? A ver, yo creo en que si la normativa, desde el punto de vista de las políticas públicas, digamos, está actualizada, eso se puede corregir. Y además, en Chile existe una herramienta muy potente que son las acciones de clase.
El año 2017 hubo un corte, 2 cortes, digamos, que recordamos en invierno, ¿cierto?, de nieve, y el año 2019, 2 años después, se llegó a un acuerdo por 5.000 millones de pesos en compensaciones. Por ese evento. Por ese evento. Ya. Para 185.000 familias afectadas. Pero como 30.000 pesos en promedio. Promedio, pero algunos recibieron bastante más. Y uno Entonces hay que ver los subgrupos de afectación. Digamos. Exactamente, lo que te preguntaba Orlando. Y uno piensa que ahora con el evento de mayo, en que también se cortó la luz, ¿cierto? ¿Fue a principios de junio? En mayo. En mayo. Hay 4.000 millones de pesos que también se van a repartir entre los afectados y van a ser como 40.000 pesos más o menos, ¿cierto? Y es tan difícil como evaluar si eso es suficiente reparación. ¿Tú crees que se podrían subir también los montos? A ver, hay que distinguir primero la falta de continuidad del servicio, que establece una compensación automática, ¿cierto? Y ahí yo creo que sí se puede revisar, que fue lo que se hizo el año 2019, pero que no impactó en este mercado de distribución eléctrica. Okay. Lo segundo es daños adicionales, que es básicamente cuando por alzas de voltaje se echan a perder artefactos, lo relacionado con la malinformación y expectativas o falta de certeza respecto a cuándo se va a reponer el servicio, que a la familia le dicen que va a llegar un día y después se va, digamos, eso eternizando, y adicionalmente otro tipo de daños relacionados con los alimentos y ya cortes más excepcionales donde la solución tiene que ser excepcional. Y ahí la legislación permite un procedimiento voluntario como el que se está desarrollando o un juicio colectivo. En ambos procedimientos se establece una compensación, vamos a decir, básica promedio, como la que tú bien señalabas en sus montos promedio, pero cada afectado puede hacer una reserva y solicitar daños adicionales. ¿Y eso lo hace pero a través de forma quién? individual, porque son daños individuales. ¿Y eso se hace directamente con la empresa o se hace a través de un tribunal o se hace a través de la una autoridad, entidad, de una institucionalidad ad hoc? Efectivamente, eso se hace a través de un tribunal porque hay que probar los daños. Entonces... o sea, estamos hablando de la posibilidad de que te... que pagar abogado. Salgan, claro, de tener que pagar abogado y dentro de un año y medio se soluciona el problema si es que... Es un procedimiento, en el caso individual antes jugaba policía local sin abogado, pero efectivamente es un procedimiento y eso tiene que justificarse desde el punto de vista del daño. Cuando hay daños de baja entidad, evidentemente que eso no se justifica. Me imagino que eso puede tener más uso en aquellos casos, me imagino, de pymes o de algún tipo de almacén que perdió mercadería por la pérdida Bueno, muy bueno tu punto, porque del año 2010 las micro y pequeños empresarios le asisten los derechos como consumidores finales. No pueden ser representados por el SERNAC, pero también pueden presentar acciones de clase y obtener compensaciones. Y eso se ha visto en el pasado en casos relativamente similares. Y esos montos son mayores a los de los consumidores finales. Déjame decir que cuando tú has mencionado 2 veces acciones de clase, mucha gente puede saber qué es eso. Claro, es un concepto que viene de los gringos, que es el class action, que es que se juntan un grupo de personas que han sido vulneradas, afectadas, se juntan y hacen, en vez de cada uno tener que pagar un juicio cada uno, se juntan, generan los recursos para poder hacerlo y van todos como parte de ese juicio. Así es, en Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo. Acá en Chile cualquier legitimado activo, es decir, 50 más afectados, el SERNAC o una organización de consumidores, lo representan a todos, aunque ni siquiera sepan que están representados y no hagan ningún trámite. Es un sistema inverso, que sería opt-out versus el otro que tienen que inscribirse, por decirlo así. Y esos procedimientos se han visto, digamos, hace poco salió una publicación de los 30 o 20 con mayores compensaciones. Estamos hablando de montos muy altos en nuestro país de forma acumulada. ¿Y qué industria es la que más ha tenido que compensar? ¿La eléctrica o la sanitaria? No, la financiera. La financiera. Pero por lejos, porque el caso La Polar, el caso Banco de Chile, el caso... bueno, hay distintos casos también que han visto compensaciones muy, muy relevantes y las acciones de clase en eso tienen efectividad. Lo que pasa es que la tramitación puede ser un poco más larga y el procedimiento voluntario colectivo evita que eso ocurra, pero obviamente hay que tener todos los antecedentes arriba de la mesa y también que haya voluntad de parte de las partes, digamos, para llegar a este acuerdo. Ahora, cuando se trata de servicios básicos, el asunto es re delicado, ¿cierto? Tú, en términos generales, ¿crees que los consumidores estamos bien protegidos por nuestra institucionalidad o que hay cosas que se pueden mejorar? Yo creo que desde el punto de vista de la regulación y la institucionalidad, el estándar es bastante alto comparado con sistemas, digamos, de sistemas de otros países, sistemas comparados, y esto no solamente lo digo yo, lo hice también un organismo internacional que es UNCTAD, en un informe que se hizo hace cerca de 3 años atrás a nuestro sistema de protección al consumidor,
desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿cierto? La OCDE también ha reconocido avances importantes en nuestro país. Yo creo Desde que el CERNAC sin dientes a este CERNAC que tiene como un par de caninos que están ahí asomándose. claro, igual hay que hacer una distinción, porque las acciones de clase son las que representan mayores compensaciones y los dientes del CERNAC dicen relación con casos individuales. Claro. Si nosotros reconocemos que el CERNAC tiene 600.000 reclamos al año, poner un abogado para cada reclamo es un gasto que el Estado no puede solventar. Entonces yo creo que hay mucho también de caricatura en eso de los dientes del CERNAC o no. Ya. Sobre todo en relación a los procedimientos administrativos sancionadores. Correcto, que es Porque- esto que estamos viendo. Claro, porque es muy ineficiente iniciar un procedimiento para cada afectado, para cada grupo Por pequeño de supuesto. afectados. Imagínense que si hablamos de los 600.000 reclamos, tienen que ser 20.000 procedimientos administrativos al año. Entonces, es eficiente para grupos perdona, grandes. y para- además no tienen indemnizaciones. O sea, el procedimiento sancionatorio busca la multa, no indemnización para el afectado. Claro. El juicio colectivo es todo lo contrario, es acumulativo, pueden ser millones los representados, como fue el caso de La Polar, 1 millón de afectados, y las compensaciones evidentemente son más cuantiosas y llegan con una indemnización efectiva. ¿Qué tanto depende el éxito de este procedimiento voluntario de la voluntad efectivamente de la empresa? Bastante, mucho diría yo, porque quien cuenta con mayor información es la compañía. Los alcaldes pueden aportar antecedentes, los consumidores también a través de los reclamos, pero quien tiene un mapeo total y real de la situación mayor es la compañía, y en la medida que aporte antecedentes y que tenga una voluntad real de buscar una compensación y que después los consumidores lo acepten. Ojo, que este procedimiento también contempla una consulta pública para los mismos afectados consumidores, puede resolverse en forma rápida. Ahora, la historia nos dice que cuando son este tipo vamos a decir, de incidentes tan masivos y tan complejos desde el punto de vista jurídico y técnico y sobre todo del análisis de los hechos, normalmente demoran un poquito más en llegar a acuerdos. El caso que les comentaba, el 2017, finalmente el 2019 se llegó a un acuerdo conciliatorio con esos 5.000 millones de pesos. Y ahí en el caso, por ejemplo, que ustedes vean que la empresa en realidad no tiene una voluntad de dar más de lo que el CERNAC considera que sería correcto. ¿El CERNAC qué hace? Le dice a quienes se sumaron a ese acuerdo, yo les recomiendo tomarlo o les recomiendo no tomarlo. El CERNAC no hace una recomendación expresa. Implícitamente, cuando el CERNAC ponga a consulta una propuesta, significa que cumple con estándares mínimos. Recordemos que la empresa con esta propuesta se evita también el pago de multas y otro tipo de daños adicionales que establece la ley, como los punitivos. Y si finalmente los consumidores no hacen una propuesta correctiva, como ocurrió en los cortes de Osorno, por ejemplo, donde se mejoró, y ahí la empresa estuvo muy disponible para entregar todos los antecedentes, y fue una muy buena compensación desde el punto de vista de los sistemas comparados. ¿De cuánto fue esa compensación más o menos por el corte de agua? Mira, fue cercana a los 7.000 millones de pesos totales. Ya. Se estableció una compensación automática que operó por primera vez con la legislación, que entró en vigencia en el 2019, y adicionalmente compensaciones que... Individuales. Hay familias que tuvieron 8 meses de cuenta gratis, digamos. Los que Perfecto. tuvieron los cortes más largos Por el corte de agua. Corte de agua. Lucas, ¿te tocó en algún momento enfrentar la posibilidad de caducar una concesión? O sea, de que esa fuera la discusión cuando era director del CERNAC, como Bueno, se está se dando escuchan ahora. voces cuando eso pasa, digamos, en ese momento se discutió, bueno, y finalmente hubo un cambio también de concesión y ahora también se discute lo mismo. Eso se ve a través de la norma sectorial. Lo importante es asegurar la continuidad del servicio, los estándares de calidad y obviamente que las compensaciones se discuten a través de la regulación de consumo y estandarizar servicios básicos, yo creo que es algo que está pendiente. Perfecto. Desde el punto de vista, perdón, de las compensaciones automáticas legalmente tasadas, para no tener que discutir cada caso, que es precisamente lo que a la ciudadanía le Entiendo. importa. Oye, mira, en La Moneda está pasando esto, lo vamos a compartir con ustedes a través de la imagen del equipo de CNN. Estamos conversando en Agenda Económica con Orlando Silva y Lucas del Villar, que fue director del CERNAC. El presidente Boric va a encabezar una reunión, o encabeza más bien a esta hora, con autoridades por cortes de la luz. La reunión está en curso, es el 6º día sin energía eléctrica para decenas de miles de familias, de hogares en Chile. 108.000 es la información que entrega la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la mayoría de ellos en la región metropolitana, y el presidente monitorea y lidera una reunión con autoridades precisamente para ver cómo se puede salir. Oye, el subsecretario del Interior ayer, Manuel Monsalve, dijo, hay algo peor que la ineficiencia y es la indolencia. Sí. ¿Se saca algo con estos emplazamientos de las autoridades a los ejecutivos, en este caso de la empresa Enel?
Es que ha sido una de las críticas también, Lucas, no sé si tú opinas similar, ha sido una de las críticas, la poca visibilidad que han tenido desde la empresa para explicar la situación, para tener una palabra, un mea culpa a los clientes. No sé si eso influye también. Pero nos vamos a tener que apurar más, dijeron ayer. Sí, convengamos ¿Cómo te lo explico? Convengamos que la palabra indolencia tiene que ver con, oye, perdone lo que voy a decir, pero lo más cercano a me importa una raja lo que está pasando. Un poquito de empatía. Bueno, desde el punto de vista de los consumidores, evidentemente que las formas sí influyen, digamos. O sea, un llamado, contestar el teléfono, dar una respuesta, pero lo que buscan los ciudadanos, digamos, en el ámbito del consumo al menos, es tener certeza. En la pandemia, imagínense ustedes la cantidad de casos que nos tocaron, casi 900.000 reclamos el año 2020. ¿Y eso principalmente por telecomunicaciones? De todo, pero sí telecomunicación entre otros. Mucho que ver también, bueno, con servicios básicos en general, pero también productos que no llegaban a tiempo y otro tipo de servicios que tampoco están funcionando, por ejemplo, servicios presenciales, educación, salud, etcétera. Volumen muy importante de reclamos, pero el consumidor quería certeza, quería saber cuándo llegaba su producto, cuándo se iba a prestar el servicio, qué tipo de restitución se iba a hacer, qué tipo de indemnización, lo que fuese. Como salir de la crisis en el momento. Salir y le contestaran el teléfono, muy sencillo. Que me digan cuándo llega el producto y que me contesten el teléfono. Eso era lo que esperaba el consumidor. Entonces, jugar con la expectativa y dar incerteza es una infracción al deber de información veraz y oportuna, obviamente, pero adicionalmente genera mucho malestar a la ciudadanía y eso repercute también en la percepción que existe en Chile, que extrañamente una percepción de desconfianza en el mercado, pero la historia nos demuestra que los casos más relevantes sí se han compensado de forma muy considerable. ¿Qué es lo que decía la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que no se podía hacer como una crítica generalizada al sistema de concesiones porque hay un caso como este? Pero por Dios que cuesta que la ciudadanía no se llene de desconfianza cuando pasa una cuestión así con un servicio público, si es que ese es el punto. Tiene que ver con lo que ustedes señalaban, en cómo se aborda esto del punto de vista también de la retórica, cómo se plantea el tema, cómo se piden eventualmente las disculpas sin sacar las cuentas jurídicamente, cómo podrían ser citadas esas palabras. Ese tipo de aspectos yo creo que son muy relevantes. Ahí me tocó con Jessica López como contraparte, que fue presidenta ejecutiva de Andes, digamos, de la Asociación de Sanitaria. Y efectivamente la industria sanitaria hizo importantes avances. Les contaba el caso de Osorno, de compensaciones muy relevantes. Pero claro, evidentemente queda esa sensación y muchas veces por falta de manejo de la autoridad o falta de coordinación con, vamos a decir, las empresas privadas. Esa coordinación pública-privada es muy importante en estos momentos de crisis. Muy bien. Muchas gracias, Lucas del Villar, socio de ANEAD Abogados, exdirector del CERNAC. Muchas gracias por orientarnos sobre cuáles son los pasos a seguir luego de este acuerdo voluntario entre que está comenzando el CERNAC con Enel y CGE. Así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, Lucas. Buenos días. Buenos días. 8:54, Orlando, ¿hablamos de AFPs? Sí. Vamos a hablar porque, bueno, por supuesto que son varios temas los que se están discutiendo durante esta semana. Ayer se estuvo discutiendo, por ejemplo, estuvo la comisión que analizó los retiros de pensiones. Hoy día se retoma nuevamente en la Comisión de Trabajo del Senado la discusión de la reforma previsional y hay un nuevo tema. Bueno, si ya el enfrentamiento o los nudos que hay entre el gobierno y la oposición y del sector privado son importantes, en la última hora se ha sumado un nuevo tema. A ver. Esta minuta que comenzó a circular. La minutita. La minutita. Y en un momento dado, acuérdate, al principio se señaló que no existía. Claro. Que esta minuta no, es falsa. Y de repente aparecen un montón de personas que vieron la minuta. Es que es una minuta que no tiene firma, que no tiene absolutamente nada que le identifique en un principio. Que empezó a circular entre los parlamentarios en el Congreso y que finalmente, bueno, ayer la presidenta de la Asociación de AFP reconoció que efectivamente era una minuta de carácter interno que circula por dentro de los ejecutivos de la Asociación de AFP analizando, criticando duramente la propuesta del gobierno en materia de pensiones y ayer en el streaming de Nicolás Copano en turno estuvo la ministra y se refirió con palabras bien irónicas sobre la situación que está ocurriendo ahí en la discusión de pensiones y se refirió específicamente
a esta minuta. Yo los invito a escuchar Ay, lo tenemos. en ese streaming de En Turno las palabras que dio la ministra del Trabajo, Janet Jara. Más que nosotros quejarnos de este lado, lo que tenemos que hacer es ser más creativos y buscar soluciones. Porque al final, o sea, ¿qué pasa? Es que si uno se pone así como la oposición nos niega esto, nos niega aquello, el único que pierde el pensionado. No sé si me explico. Sí. Entonces, nuestro esfuerzo o el desafío para nosotros, digo, para el ministro de Hacienda, para el Ministerio del Trabajo, por disposición del Presidente de la República, es sacar la pega adelante. No hay excusa. Como sea. Sí, y en eso estamos. Igual cuesta, sí. En realidad, creo que primero no me gusta así como andar de víctima por la vida, como otras personas, como la asociación de PP hoy día que ahí anda de víctima por su minutita. Que anda de víctima por la vida. Por su Ah, sí. minutita. Refiriéndose a la asociación de FP. Turno. Bien distendida la ministra Janet Jara, por supuesto, ahí en este streaming que se dio, analizando esta minuta que, como yo le señalaba, es una minuta que tiene cerca de unas 4 páginas, que estuvo circulando, que no tiene ninguna firma, nada que la permite identificar. Y ayer fue el turno justamente de la Asociación de FP de exponer en esta comisión que analiza los retiros de pensiones. Bueno, los nuevos retiros de pensiones, son varias las iniciativas, y donde, por supuesto, junto con contestar preguntas sobre el daño que generan los retiros, también se le consultó sobre estas palabras de la ministra, y ahí la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yasigi, contestó que ellos no tenían idea de cómo esa minuta había llegado a los parlamentarios. Escuchemos lo que señaló Paulina Yasigi, presidenta de la Asociación de AFP. Nosotros como organización gremial y la responsabilidad que tengo como presidenta de la Asociación de FP es siempre estar analizando los distintos temas que tienen que ver con, por supuesto, la reforma de pensiones, informalidad laboral, el mercado laboral. Estamos constantemente haciendo estudios en que siempre estamos generando distintas información para discusión interna. No sabemos cómo llegó a manos de la ministra y, por supuesto, hoy día estamos en un país democrático en que tenemos libertad de expresión, y esto es una minuta interna en la cual analizábamos una reforma que es muy importante para este país. Si alguien se la hizo llegar a los parlamentarios y la quisieron leer, bueno, tratamos siempre de que toda la información sea basada en información lo más técnico posible. Al ser un documento interno necesitamos poner el logo, estamos trabajando entre nosotros dentro de la Asociación de FP. No sabemos cómo le llegó a la ministra Jara en los parlamentarios. El minuta gate a estas alturas, Claro. ¿o no? Exacto. Igual es loco que estemos hablando de la minuta para acá, la minuta para allá, si tenía logo, si no tenía logo, y la ministra siguen con la tontera. Siguen entrampándose en cosas, además que yo creo que las posiciones están más que claras, entonces también Es como una pérdida de tiempo, ¿no? sí, un poco. Pero bueno, Es como sí, radicalizar el debate de una cuestión en la que, más allá de la legitimidad de las posiciones, pero es realmente discutir sobre una cuestión anecdótica claro. respecto del fondo. Es que ahí la acusación del gobierno es que la Asociación de FP se está metiendo en materia legislativa, que no le Claro, corresponde. que está incidiendo en el debate. La Asociación de FP dice que eso era meramente interno, que no Cierto. tenía ningún ánimo de entrar en la discusión, pero bueno, la verdad Como es que demos vuelta a la página un poco, ¿no? Sí, sí. Y hoy día vamos a ver si esto tiene algún tipo de repercusión en la Comisión de Trabajo del Senado, donde se va a discutir nuevamente esta reforma de pensiones, que entiendo que pese a que el senador Coloma ya se reincorpora a sus el senador Moreira ya se reincorpora a sus funciones, se va a mantener el senador Coloma como presidente de la Comisión de Trabajo. Exactamente. Perfecto. Así que ahí vamos a ver durante la mañana qué sale, si es que hay palabras respecto a esta polémica del Minuta Gate. ¿cómo El dices tú? Minuta Gate. O si hay algún tipo de avance en la reforma de pensiones. Muchísimas gracias, Orlando Silva, con la agenda económica de hoy. Nos vemos. Estés muy bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con las voces del poder.